buenos días, buenas tardes. Hello, good morning, good afternoon, depending on where on the planet you are. We are here. Llevar a cabo la mesa redonda en la que participarán Ludovica Aquili, Mercedes Bojino y Alexandra Desi, que nos presentarán sus investigaciones. Tenéis tiempo para unos 15 minutos para poder hacer vuestras comunicaciones. Intentad, por favor, ceñiros al tiempo para que podamos disponer de 15 minutos al final para debatir el tema. Si os parece bien, os puedo avisar por chat individual cuando falten unos 3 minutos y así pues podéis ir acabando. Para las personas que asisten pueden hacer sus preguntas, sugerencias o comentarios a través del chat que recogeremos a lo largo de las presentaciones para poder añadirlos al debate final. O bien también cuando empecemos dicho debate pues pueden levantar la mano. Mientras cualquier persona, bueno, como todo el rato ha funcionado siempre en este congreso, cuando una persona habla el resto tendrá el micrófono cerrado para evitar interferencias. Empezaremos con la presentación de Ludovica Aquili. Ella es psicóloga, está en su tercer año de doctorado en la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de Padua, en Italia, y nos va a presentar su trabajo Narrating the Transition to Motherhood Through Arts. Cuando quieras, Ludovica. Yes, thank you. May I share my slide? Sí. Okay. And maybe the presentation. Can you see if I move through this? Okay. Okay. Yes. Sí, sí, sí. Okay. Thank you for your introduction. Yes, I'm a PhD student and I'm a psychologist. I studied psychology during my master's degree. This contribution is part of my PhD project. I'm currently working on reading and analyzing interview. And in general, the aim of my PhD project is to learn about the narratives and discourses that revolve around the transition processes of unrecognized maternity in Italy. I speak of unrecognized motherhood because I interview single mothers and couples of mothers who decide to have a child through procreative techniques. And in Italy, the access to procreative techniques is indeed denied to these social groups. And with this specific intervention, I would like, first of all, to go into what the Italian situation is with regard to the use of procreative techniques. And I will briefly present the regulations governing medically assisted procreation in Italy and how it is discussed and read by researchers and experts in the field. And the presentation of this legislative landscape, I think, is a fundamental framework for understanding the two interviews that I will subsequently present and comment on. In recent decades, fundamental changes have taken place in the field of reproduction and family models. The availability of PMA techniques has opened new scenarios of meaning. Motherhood, parenthood can also be realized as a function of a project conceived from a single CV status or homosexual orientation. However, these new scenarios opened up by technologies are then embraced by value and social orders that define their use and legitimacy. And specifically in Italy, Law 4024 allowing the access to procreative techniques to stable heterosexual and couples only doesn't allow single women and couples of women to access these techniques. And the law does reinforces and certifies the idea. Yes, Ludovica, can you change to full screen? What? We can't see the full screen. Okay. Thank you. Now?
No. No. No, pantalla completa no se ve, ¿no? Now? Y Yes. ahora sí. Sí, sí. Also now? No. No? No, ahora no. Sí, Yes. ahora. Or maybe I can. No, nothing. Yeah, now it's perfect. We can Yes. see. Yes. Okay. Okay, so the scholar consider the Italian legislative choice. Sí. Yes. Okay, has been consistent with the dominant narrative of a conservative and Catholic-oriented morality and ethics that removes all the antagonistic narratives. And it is based on a moralistic approach inappropriate to the new right on life and is a law that hinders women's self-determination, excluding single and women in couples. So these women living in Italy who are denied reproductive rights are thus forced to move abroad to realize their Ludovica, sorry, but No. we can't see the full screen again. yeah. What do you see? I just see a slide. Yeah, now it's better. Okay, maybe. Sí, ahora sí. Solo que después se vuelve a reducir. Ahora se lee bien. Also now? Sí. Yeah. De momento se lee bien. No. Sorry. Can you see? Yes. Sí, Okay. sí. Okay, perfect. Okay, so the women are forced to move abroad, and the participants express a sense of insecurity associated with the risk and difficulties associated with the cross-border reproduction. And cross-border reproduction can represent a form of descent embodied through conception, a tool through which the disagreement of a section of the population can be realized in order to claim reproductive rights. That despite this limiting and antiquated regulatory framework, on a practical level, the civil society makes personal reproductive choices that openly oppose the official bioethical position of the state. So the question is, that I would like to pose to you is what is required from a psychological point of view of single women and couples of women to realize their desire for motherhood, living in a context that denies them this reproductive right. And I try to answer to this question, present to you the stories of two women who became mothers using procreative techniques found abroad. The analysis of the interview was conducted through discourse analysis, in particular to the diatextual approach, and the idea is that the meaning of what the person discursively proposes can be traced through the answer to two questions: who say it and why does the person say something. So what are the reasons, what are the meanings, why? And we talk about unrecognized transition processes to mother as a not almost normative event, because it is an event that isn't regulated by law, but is regulated by convention and social pressure for certain ages.
I present you the story of Anna. Anna is a 40-year-old woman, already a single mother, but not by choice, as she described it. In fact, she had a child with a man whom she described as completely absent, and when present as an obstacle because aggressive, uncooperative in the educational choices for the daughter they share. Despite this terrible past event experience, the desire to become a mother again remains strong in her. And in fact, she distinguished the past experience of motherhood, which she described as beautiful, from that of parenting shared with her daughter's father, which she described as a mistake. The father, in fact, is presented as inadequate for the parental role. At a certain point in her life, thanks to a chance encounter, she discovered that it is possible to have children as a single person, but not in Italy. So she begins her path, looking for information on how best to move. She says, I had really not only raised Vu alone, but all alone in the sense that I had this partner who had been absent. I know it's a strong thing to say, but I was really afraid for my safety and for safety with her own father. On the contrary, with Elle, that is the second son born through PMA, I lived everything so serenely, I never had to worry. So Anna presents herself as an expert. I've already experienced single motherhood and socialized she says, in the end, mothers are always alone or so socialized to single motherhood. And she presents herself as as the product and producer of her life story, contextualizing the choice in her own biographical story allows her to present the same choice as a moment of emancipation and revenge with respect to what has been. And the message she conveys is, my second motherhood is as a single woman is a choice and not something I suffered. We can see now the narratives that she used to describe the transition. She say, I remember it as a beautiful time, this thing of saying, man, I can do this child by myself. I solve my problems. I don't have to hope to find the right father. In all those who make this path, when you discover it, because we live in a society where obviously children are made in couples and we grow up like that, and until someone tells you about it, and the first time they tell you about it, you say, but really you can. She goes on talking about the discovery of embryo donation. The first time I heard about it, I thought, no, this is too much. That is the idea that of the oocyte not being yours. I too had an initial resistance to carrying an embryo or an oocyte not mine, and this is also a route that you take. All women that women who come to embryo donation or egg donation, it's difficult for them to marry this from the beginning. You ask yourself 1,000 questions, and then we can see the reformulation of her worldview. I still find embryo donation to be an extraordinary thing. She says, let's give him an opportunity of life, and I'll tell my son about it one day, because I think it's something where it's difficult to say you are selfish, you want to have a son. No, he was there, and then you really feel in some way you choose me in some way and I chose you. In short, it's an incredible opportunity for both of us. So she presents herself with an eye as told from truth-telling discourses on motherhood, according to which legitimate motherhood involves a genetic link, and she undergoes the power of it. But she presents herself also with an eye making a conscious choice, but also normalized, innocent, not selfish. In the way she argues the rightness of her choice, we see the discourses that intimidate, whereby she would be accused of deviance from the norm, and that is being selfish and being a person who makes babies.
So we can see about the transition process that living in the Italian context, Anna is the product of a heterosexual relationship and grew up with the idea that this was the only way to have children, and the idea that was also legitimated from an ethical and moral point of view. This means that at first the discovery of single motherhood was accepted with much resistance. Only over time it became more credible. And in what way? For Anna, through the dream of realizing her whole motherhood project in a way that didn't take her back to the suffering that she already experienced. We can see also the expression of her self-determination. For Anna, discovering that the PMA exists and therefore the possibility of having a child without a man was an enlightenment, the solution that best fitted to her desires, that is being mother, but not with a man. We enter now in the story of Francesca, that is a woman who chose with her partner, female partner, to become mother, and they also chose the ROPA method in Spain. And she says, our child is ours, is both ours, of ours. I see her and I can't even think about it. I don't even think about the fact that there was the help of a third person, of a donor, when in reality, I obviously know very well that it's like that. But I don't think about it. I see her and I see us, our family. And then there's so much ignorance when they ask you the question about the father. Do they ask you then that, yes, even a relative of mine, but did you choose the father? It's not the father, it's the donor. The donor is 1, 2, 3, 4, and we are 1, 2, 3, 4 for him. That is, they are combined codes put together. I've never had any doubts about becoming mother with my wife, because it's always been the most natural thing in the world. For example, we are now doing the aquatics course with Perdona, Ludovica, perdona, es que queda un minuto. Te he mandado un mensajito antes, pero tendrías que intentar cerrarlo, porque intentamos mantenernos el tiempo, porque si no, no puede ser. Gracias. Yes, of course. Okay, yes. So we can see this is a we that speaks. The parental project is a couple project. This we allows the truth of donor to be bypassed, and the donor is placed within the reproductive machine, but loses importance if the shared parental project of the couple is emphasized. So Francesca is the bearer of a message that relativizes the symbolic primate of heterosexuality as the bearing element of family reproduction, and its reality show how the heterosexual norm ceases to be the cultural translation of a natural condition. And we can see also how she, maybe I can, she claims its own visibility in order to legitimate her family. So in order to conclude, through these stories, we had the possibility to look at women's procreative capacity as power rather than a social pressure. And in this context, science acts as an ally for a body that wants to be freely managed by women. And through this story, we have the possibility to implement a passage from a statistic idea of the maternal figure to a paradigm that provides a plurality of possible ways of being mother. And the tentative was to put the voice of the mother and their story in the foreground. Thank you, and sorry. Gracias, Ludovica. Sí, sabe mal porque hay muchas cosas por decir, pero realmente tenemos que intentar ceñirnos a los tiempos. Muchas gracias por tu comunicación. Pasamos ahora a Mercedes Bojino. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad Pública de Navarra, en Iruñea, y nos presentará su comunicación Maternidad imposible, deseos reproductivos e infertilidad inesperada. Cuando quieras, Mercedes. A ver, tengo problema con el vídeo. Ahora iniciar el vídeo, gracias. ¿Se escucha bien? Sí, perfectamente.
Bueno, mi ponencia la titulé Maternidad imposible, o podría ser la imposibilidad de concretar el deseo de maternidad biológica entre los deseos reproductivos, el deseo de maternidad o la infertilidad inesperada, imprevista o sobrevenida. En mi caso de estudio, en este capítulo de la tesis doctoral también trato el tema de las mujeres que sintieron el deseo de ser madre en algún momento de la vida. No siempre se siente el deseo de maternidad, sabemos que también es una construcción sociocultural, que intentan acceder a la maternidad a través de distintas, digamos, vías de acceso, a través de la biología, las técnicas de reproducción asistida, y también algunas de las informantes mencionaron los temas de los procesos de adopción, pero también fueron truncados. Pero todas estas mujeres no han conseguido, digamos, concretar ese deseo. Entonces el análisis es el tránsito que se hace, digamos, de la maternidad imposible, entre comillas, del deseo de maternidad, cómo van redefiniendo su identidad y reformulando nuevos proyectos, y cómo luego se construye esa identidad desde la no maternidad. Y bueno, nuevas prácticas sociales y asumir este proceso de aceptación. Bueno, entonces en esta comunicación quiero presentar estos malestares, algunos malestares relacionados con la salud sexual y reproductiva de las mujeres cisgénero, desde una perspectiva feminista y antropología del parentesco. Intento aproximarme a la experiencia de mujeres que han sentido el deseo de ser madres e inician la búsqueda de la maternidad. En este proceso de búsqueda nos encontramos que algunas han vivido abortos espontáneos y abortos de repetición, enfrentándose a la infertilidad inesperada o sobrevenida, así como la medicalización del cuerpo a través de las biotecnologías de reproducción asistida. En la última década se constata, por lo menos en España y también, que hay una inmensa labor de investigación y divulgación, tanto en las ciencias sociales como en la literatura, de publicaciones que buscan tanto desnaturalizar como rebiologizar la maternidad en las sociedades contemporáneas. En España, como sabemos, se han producido notables transformaciones en el ámbito de la reproducción. Un proceso de transición política y demográfica que, como señala Bruna Álvarez y Diana Marre, ha llevado del baby boom desde los años 70 a un escenario de infertilidad estructural desde los años 90, que es producida por las condiciones sociolaborales. Durante el franquismo, claro, existía el discurso de la domesticidad, la exaltación de la maternidad, y digamos que subyacía una idea de que las mujeres que no eran madres eran como mujeres incompletas. Y vemos que, digamos, que esas ideas perviven en los imaginarios sociales y en las representaciones de la maternidad hegemónica hoy día. Con la llegada de la democracia se abrieron en el Estado español nuevos horizontes para la construcción de la autonomía reproductiva de las mujeres en España. Se legalizó la anticoncepción, como nombraron también ayer Diana Marre, se legalizó la anticoncepción en 1978, el divorcio en 1981, se despenalizó el aborto en 1985, se aprobaron las primeras leyes que regularon la adopción y las técnicas de reproducción en el año 87 y 88. Digamos, estos son hitos importantes, conquista del movimiento feminista en relación a los derechos de las mujeres. Entonces, en este contexto sociocultural, las dificultades reproductivas en la búsqueda de la maternidad se puede convertir en una experiencia inesperada, imprevista, pero a la vez es una experiencia común entre las mujeres que deciden esperar como una elección para ser madre. Esto lo menciona Beatriz San Román. Está el deseo de maternidad, pero muchas mujeres primero quieren tener, digamos, cierta estabilidad emocional, económica para ser madre, y entonces cada vez vemos que la maternidad se va retrasando, que bueno, que algunas llaman la maternidad tardía, y luego como que vienen los problemas en relación a la fertilidad. Bueno, en este discurso de estas mujeres destaca el sentimiento de culpa y el shock ante la infertilidad, que expresan como unas desilusiones o decepciones reproductivas, por la imposibilidad de transmitir el linaje familiar que, según el paradigma clásico eurocéntrico, está relacionado con la genética. Entonces esta comunicación la quiero estructurar en 3 ejes. El deseo de maternidad y abortos espontáneos, luego
cómo existen duelos negados y el proceso de aceptación de estas mujeres, para finalizar ya con el tema de la redefinición de la identidad y nuevos proyectos vitales. En relación al primer eje, deseo de maternidad y abortos espontáneos. Bueno, la investigación es a través de relatos biográficos de mujeres. Nuria, que es una de las informantes, comprende que la fertilidad no es para siempre, y a partir de los 35 años quiere ser madre, y le confiesa sus deseos maternales a su pareja heterosexual. Al poco tiempo queda embarazada, pero tiene un aborto natural. Ante la búsqueda constante del embarazo que se produce, el propio cuerpo parece un obstáculo. La fusión entre cuerpo y deseo se desvanece, y en estos casos el cuerpo se opone al deseo de maternidad. Elizabeth Imas, en su libro Convertirse en madre de 2010, inspirada en la obra de Silvia Taber, reinterpreta esta categoría de deseo de maternidad y lo entiende como un deseo difuso, variable, que cambia en el tiempo y vinculado a imaginarios sociales, que no necesariamente busca su realización, que sería el deseo concreto del hijo o de la hija. Maite, otra informante, recuerda que las pérdidas eran brutales y el primer aborto fue el más bestia. Nadie te prepara para algo así, y fui a urgencias. En este sentido, la medicalización del cuerpo, tanto en los abortos espontáneos como en los tratamientos de fertilidad, genera en las mujeres sentimientos de extrañeza, malestares y angustia, que implica un proceso de desubjetivación. Desde esta perspectiva, las mujeres se tienen que desprender de su interpretación subjetiva, siendo solo el saber médico quien descifra o resuelve el enigma, digamos. Y muchas veces no se obtiene el producto esperado, que sería el bebé. Entonces yo me voy a centrar en estas mujeres, cómo es su vivencia cuando llegan a un momento que dicen basta y redefinen su identidad. Bueno, en este sentido, la maternidad se entiende como un proceso de búsqueda que al mismo tiempo supone la búsqueda de formar una familia y la búsqueda de integración social. La familia todavía prevalece como un eje de integración de la sociedad y modelo cultural de relación que las técnicas de reproducción asistida ponen de manifiesto. Esto según Joan Bestard. Como lo expresa Ana, que llora por los años de búsqueda infructuosa y embarazos perdidos, es decir, el deseo de maternidad trasciende a lo social, y muchas veces esconde este deber de procrear o el deber de descendencia que están en las normativas del parentesco. Entonces, en este sentido, Ana se siente con la obligación de dar una vida a los demás, a su pareja, una nieta para sus padres, o un nieto para su suegra, y también, bueno, a lo mejor una sobrina para sus hermanos. Entonces no es solamente una cuestión personal, sino también es un acontecimiento social. Desde el discurso biomédico, el aborto espontáneo se convierte en una realidad paradójica entre la vida y la muerte, considerándose el embarazo un éxito social y la pérdida gestacional como un fracaso personal, como apunta Lucía Martínez, que escribió un capítulo del libro sobre los abortos espontáneos, muy bonito, que me gustó mucho, que es muy sugerente, en 2021. Por tanto, la muerte puede ser entendida por la biomedicina como un fracaso del sistema, mientras que los nacimientos representan un acontecimiento social, el triunfo de la vida y la continuidad de la genealogía familiar. En este contexto, las mujeres infértiles entran en una liminalidad sin fin, como dice Joan Bestard, a través de los tratamientos de fertilidad que les provoca una redefinición de sus roles y ritmo de vida. Así pues, el inicio de una nueva rutina y el disciplinamiento del cuerpo en los procesos de reproducción asistida le ocasionaban a Nuria un gran desgaste físico, emocional y económico. La cuestión económica también surge en las entrevistas. Mientras que Ana desconfía de la atención médica porque considera este proceso demasiado impersonal y distante en el trato. Maite tampoco se sintió muy bien tratada por los profesionales sanitarios. En relación a los duelos negados y procesos de aceptación, en este contexto reproductivo se puede catalogar el aborto espontáneo como una pérdida. Es una pérdida ambigua, en tanto que no se pierde un ser tangible ni socialmente reconocido. Es decir, estas percepciones dificultan el reconocimiento de la muerte y por ende el duelo. Desde esta perspectiva, el duelo gestacional se concibe como un duelo incomprendido e invisible, o un duelo desautorizado, un duelo olvidado.
también estas referencias son de Lucía Martínez. Cuando los abortos suceden durante el primer trimestre del embarazo, surgen en las mujeres sentimientos de culpabilidad y fracaso, considerándose a sí misma la responsable de esa pérdida. Así lo recuerda Maite. Los primeros años no lo contaba por vergüenza, como si la culpa fuera mía. En este relato aparece tanto la vergüenza como la culpa, como la responsabilidad de la pérdida, que se pueden vincular a distintas prácticas de la vida cotidiana, por acción o por omisión, relacionadas con la alimentación, el ocio, las condiciones laborales, el estrés, la ansiedad. Otras mujeres también incluso transitan otro duelo, el duelo genético, que hace referencia al dolor moral o tristeza sentida por la imposibilidad de la transmisión genética en los procesos de ovodonación. Actualmente el material genético no solo puede considerarse importante por la continuidad en la cadena genealógica, sino también porque los genes aparecen como los nuevos iconos del parentesco, que van sustituyendo la antigua simbología de la sangre. Esto también una referencia debe estar. Entonces, las mujeres que intentan la maternidad biológica con la recepción de otros óvulos y sin relación genética sienten una pérdida de identidad que también le produce cierta extrañeza. El fracaso con la ovodonación significó para Maite un hito clave en su biografía. Tras convivir con la infertilidad durante 8 años y 4 pérdidas gestacionales, consideró relevante poner un límite, porque dice que la sociedad te empuja a continuar con la búsqueda. Ya verás, la próxima será la buena. Ante esta presión social percibida se pregunta, ¿hasta cuándo debía continuar intentándolo? Sin embargo, el día que decidió con su pareja dejar de intentar tantos tratamientos, tanta hormonación, se sintió liberada. Había hecho todo lo que había podido y su cuerpo decía basta, y lo tenía que aceptar. Del mismo modo, la búsqueda de la maternidad a través de la adopción monoparental en la biografía de Nuria se transformó en un camino de obstáculos, incertidumbres legales y ciertas conjeturas desde la administración donde se le denegó la idoneidad para ser madre. En estos casos, cuando se produce una ruptura antes de la legalización de la adopción, se denomina disrupción. Esto es, se interrumpe el proceso burocrático y en aquel momento Nuria vivió un duelo más, el duelo institucional. La informante se emociona, y entre llanto y lágrimas, cuando rememora la suspensión de la idoneidad. Fue como un shock, la evaluación negativa, y desencadenó en Nuria la decisión de no ser madre. Es que yo solo quería ser madre, no quería luchar, digamos, a nivel burocrático, administrativo. No quería continuar con la lucha. Y otra forma también de liberación. Entonces podemos ver aquí que el duelo de la no maternidad está conformado o compuesto por distintos duelos. El duelo, digamos, gestacional, el duelo genético y el duelo institucional en las mujeres que también buscan la alternativa de la adopción. Yo creo que vemos que todavía ha sido una prevalencia de que cuando se enfrentan a la infertilidad, la primera opción es buscar recurrir a las técnicas de reproducción no asistida. Pero cuando estaban fallando, buscan, digamos, otra alternativa a nivel social, como la adopción o los procesos de acogimiento. Pero bueno, no siempre es así. También hay mujeres que tienen, por ejemplo, una maternidad biológica y luego una maternidad social a través de la adopción. Y el último punto, la redefinición de la identidad y nuevos proyectos vitales. Como hemos mencionado, más allá del deseo de ser madre, tras los duelos negados y el proceso de aceptación de la no maternidad, se generan nuevas inquietudes, como el autoconocimiento, la escritura o la socialización de la vivencia. Entonces, en este tránsito de la maternidad imposible a la no maternidad, comprobamos cómo la confusión, el miedo al futuro, la incertidumbre, se convierten para algunas mujeres en una obsesión. Por ejemplo, para Silvia, comprendía sus dificultades biológicas para quedarse embarazada, pero necesitaba una certeza, quería saber si podía o no ser madre. En su narración se destaca un aprendizaje importante. La medicina, lejos de ser una ciencia exacta, es la ciencia del descarte. A pesar del deseo frustrado de maternidad, se ponen en valor nuevos proyectos ligados al ser para sí, que configuran la subjetividad de las mujeres. Y en este proceso de reinventar los deseos y reformular proyectos, constatamos cómo adquieren gran relevancia los grupos de ayuda mutua, que permiten el contacto cara a cara con otras mujeres que han pasado por la misma experiencia y, bueno, se producen relaciones de empatía
y redes de reciprocidad. Y bueno, a partir del 2020, también con la inesperada pandemia de COVID-19, se multiplicaron estos encuentros, pero de forma virtual, y ahora están volviendo, digamos, a los encuentros presenciales. Y bueno, y a través de las redes sociales y los medios de comunicación también se van encontrando entre ellas y van formando estos grupos de autoayuda. En resumen, para terminar, la maternidad imposible se entiende como el deseo frustrado o la desilusión de no encajar en un modelo de maternidad hegemónica, que se caracteriza principalmente por la capacidad reproductiva de las mujeres en pareja heterosexual y bajo la institución del matrimonio. Esto es por el cumplimiento interiorizado de un mandato cultural que permite de este modo asegurar la descendencia legítima y también la continuidad de la familia. Siguiendo el hilo argumental de las narraciones, tras los duelos negados o desautorizados, cuando las protagonistas deciden poner límites a las biotecnologías reproductivas, se enfrentan a un proceso de aceptación de la no maternidad y a una redefinición de su identidad. Surgen nuevas inquietudes relacionadas a la escritura, modo de comunicar y socializar la propia vivencia, así como la gestación de otros deseos o anhelos vinculados al ser para sí, como el autoconocimiento, el autocuidado o la autonomía. En definitiva, el tránsito de la maternidad imposible a la no maternidad es un proceso subjetivo de reflexión, vivencia corporal, emocional, que permite repensar, desafiar y subvertir las representaciones hegemónicas de la maternidad, generando nuevas significaciones y prácticas vinculadas desde la no maternidad. Bueno, muchísimas gracias. Quería compartir estas reflexiones. Vale, muchas gracias, Mercedes. Ahora pasamos a la tercera comunicación a cargo de Alexandra Desi. Ella es antropóloga, coordina un servicio de acompañamiento antropológico con personas en proceso de reproducción asistida y también es doctoranda en la Universidad Autónoma de Barcelona dentro del Grupo AFIN, que es quien organiza este congreso, y trabaja sobre temas sobre los que nos hablará en su comunicación, que lleva por título Las fronteras aprueban la reproducción transfronteriza. Cuando quieras, Alexandra. Alex. Muchas gracias, Victoria. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, perfecto. Vale, gracias. Pues no, estoy muy agradecida de participar en este congreso tan interesante. Quería aprovechar para felicitar a Vanessa por este maravilloso proyecto y por el inmenso trabajo que ha supuesto. Es un placer también poder intervenir como ponente. Voy a compartir pantalla. Confirmadme cuando la veis. Sí, sí. Vale, perfecto. Pues el trabajo que os expondré hoy es una corta introducción a uno de los aspectos que trato en mi tesis doctoral, del tema de investigación que trato en mi tesis doctoral, perdón, que está en curso actualmente, voy por el segundo año, y en mi tesis estudio los viajes reproductivos transfronterizos que realizan personas solas y parejas, especialmente francesas, que viajan a España para acceder a tratamientos a los que no tienen acceso, no como quisieran en Francia. Se basa en una metodología de análisis cualitativo de datos etnográficos, demográficos, legislativos, estadísticos y obtenidos mediante un trabajo de observación participante y entrevistas semiestructuradas realizadas con usuarios y usuarias extranjeras de una de las clínicas más importantes de España actualmente. Así pues, en primer lugar, y para daros algunos elementos de contexto, es importante señalar que los viajes transfronterizos con fines reproductivos son un fenómeno de movilidad que no ha dejado de aumentar desde desde principios de este siglo, salvo, por supuesto, durante el estricto confinamiento durante la pandemia del COVID. No hay estadísticas claras sobre el número de personas que viajan por ese motivo, pero sabemos que son millones cada año. Por supuesto, es la infertilidad, ya sea médica o social, que está en el origen de esos viajes, a lo que la respuesta más común es hoy en día la medicina reproductiva, mucho más que la adopción.
Las personas que viajan para acceder a tratamientos fuera de su país de origen lo hacen por diferentes razones, ya sea para beneficiarse de tratamientos más baratos, con mejor atención médica, con más discreción o con menos tiempo de espera, pero la razón principal viene a ser el hecho de poder acceder a tratamientos que no existen o a los que no tienen derecho en su propio país. En efecto, podemos observar en Europa que cada país legisla de forma diferente la investigación, el acceso y la práctica de la reproducción médicamente asistida. A la práctica y al acceso le añado la investigación, ya que se observa como ciertos países, entre los cuales Francia, por ejemplo, han limitado la investigación por razones relativas a la bioética, cosa que ha tenido un impacto sobre los avances que se han podido hacer en este campo médico, pensando, por ejemplo, en las pruebas genéticas sobre los embriones que permiten detectar si llevan ciertas enfermedades, cosa que por consecuente ha tenido un impacto importante sobre la práctica también. El mapa que veis en pantalla fue presentado por la asociación Fertility Europe en 2021 y muestra la clasificación que hicieron de los países europeos según el grado de inclusividad de sus legislaciones relativas a la reproducción asistida, desde los rojos más oscuros, que son los países que tienen una regulación más excluyente, hasta los verdes, ¿no? Que son los más inclusivos. Los criterios que tomaron en cuenta para hacer esta clasificación incluían, por ejemplo, la disponibilidad de los tratamientos, el tipo de cobertura social, el rigor de la normativa o los sistemas de apoyo para pacientes, por ejemplo. En mi opinión, faltaban algunos criterios importantes, como serían el tiempo de espera para acceder a los tratamientos o el límite de edad. La inclusión de estos criterios, de hecho, hubiese jugado completamente sobre el color de Francia, que aquí aparece en un verde oscuro, como uno de los países con una de las legislaciones más inclusivas, pero cuyos tiempos de espera pueden llegar a ser de 5 años para recibir una donación de óvulos. Y que han puesto un límite a los 43 años para acceder bueno, para la mujer que acceda a todo tipo de tratamiento que necesite la generación de embriones en laboratorio. En otras palabras, la fecundación in vitro, con o sin donación. Europa es la parte del mundo donde se observa la más grande variedad en términos de legislaciones sobre reproducción asistida y es también donde se observa la mayor movilidad por razones reproductivas, potenciada evidentemente por un espacio de circulación libre. Y en el ReproScape europeo, para retomar un término de Marcia Einhorn, España y en particular Barcelona es el mayor hub para estos viajes, siendo una destinación mayoritariamente escogida por su alta disponibilidad de óvulos donados y porque es un país que está verdaderamente a la vanguardia de la medicina reproductiva. En 2012, Stefan Beck definió las movilidades reproductivas como las prácticas civiles y científicas en el ámbito médico que se realizan más allá de las fronteras de los estados, sociedades o instituciones al trasladar personas, conocimientos, ideas y cosas biomédicas. La reproducción médicamente asistida en sí ha revolucionado y sigue revolucionando, de hecho, la forma en la que se piensan algunos pilares culturales de las sociedades, como la unicidad de la maternidad, la reproducción, el cuerpo, la sexualidad, finalmente la familia, ¿no? El parentesco y la sociedad en su conjunto. En la introducción de su libro titulado Reproductive Technologies as Global Form, Knest, Klotz y Beck escribían que las tecnologías reproductivas contribuyen a la reproducción o a la constitución renovada de las fronteras del conocimiento, de la agencia, del acceso y la distinción. En el marco de los viajes reproductivos transfronterizos, las fronteras nacionales reproductivas, que pueden ser definidas como cualquier restricción cultural, tecnológica, religiosa o económica de los servicios médicos relativos a la reproducción de cada país, se ven cuestionadas, ¿no? Impactadas y redefinidas. Sé que no tengo mucho tiempo, pero os voy a dar algunos ejemplos en los que estoy trabajando actualmente. Una muy evidente de frontera es esta frontera entre culturas médicas, ¿no? Al acceder a un tratamiento en el extranjero, los pacientes se enfrentan a una cultura médica con sus discursos y sus prácticas diferentes de la de su país de origen. Para los pacientes que vienen de Francia, por ejemplo, un país en el que el sistema de salud es universal, público, al venir a España acceden a un sistema de salud privado.
Tanto los pacientes como los profesionales de la salud reproductiva que los atienden suelen requerir una traducción y adaptación no solamente lingüística, sabiendo que las clínicas privadas en Barcelona hacen todo el seguimiento en francés o en el idioma extranjero en el idioma nativo de la persona. Entonces, una adaptación lingüística, sí, pero también una adaptación cultural para permitir el entendimiento mutuo. Otro ejemplo sería el de la frontera entre naturaleza y crianza. Aquí pensamos especialmente en los pacientes receptoras de gametos, un tema que cuestiona la maternidad o la paternidad, que en nuestras culturas, perdón, en nuestras culturas tendemos a biologizar. Si pensamos la filiación a través de la genética, ¿qué ocurre cuando se construye una familia con la aportación genética de una persona que no pertenece a la familia y que puede ser anónima, como en el caso de España, o no anónima, como en Francia desde el año pasado? En el caso de recibir una donación en el extranjero, además, se añade el hecho de que la donación proviene de una persona con un origen diferente del de los padres, o las madres o la madre. Para daros un ejemplo que me encontré en el campo hace 2 semanas, era una persona que residía en Francia, pero que era de origen iraní, refugiada política. Al saber que iba a ser imposible encontrar una donante de óvulos con el mismo origen, me compartía su dificultad para aceptar esta donación. Me dijo que al ser exiliada y no poder transmitir su tierra, son sus palabras, lo último que le quedaba era la sangre. Esta cuestión o problemática de la transmisión es un tema que sale mucho en las entrevistas de las personas que acuden a la clínica para recibir una donación. El último ejemplo, voy muy rápido, perdón, sería el de la frontera entre lo público y lo privado, ¿no? Las personas que acuden a la reproducción médicamente asistida hacen pública su intención de reproducirse o el acto mismo, de hecho, los actos mismos de la reproducción, convirtiendo la reproducción en un acto público en lugar de ser privado e íntimo. Múltiples terceros tienen que intervenir para que la reproducción sea posible. La doctora, la enfermera, la embrióloga, la asistente médica, incluso la persona que lleva el hotel con el que la clínica privada tiene un acuerdo, ¿no? Y entonces que sabe perfectamente para qué acuden a España y residen en este hotel. A modo de conclusión, el objetivo de esta ponencia era entonces demostrar cómo, además de los desplazamientos que estos viajes reproductivos producen al nivel individual, que son geográficos, emocionales, culturales, también están produciendo desplazamientos a nivel de la sociedad en su conjunto, moviendo, produciendo y redefiniendo nuestras fronteras simbólicas, culturales. Eso también nos hace cuestionarnos sobre una posible obsolescencia de las fronteras entre países tal y como las pensamos hoy en día, en una época en la que, como lo vemos con estos viajes, si no conviene una legislación, es posible acceder a otra haciendo unas pocas horas de tren. Y ya está. Aquí termino. Muchas gracias. Gracias, Alex, también por ceñirte al tiempo y por la preciosa presentación que nos has hecho. Pasamos ahora a un turno de comentarios, preguntas. Tenemos aquí, bueno, Bruna Álvarez os da las gracias a todas y pregunta si, bueno, ¿cuáles creéis? A las tres, imagino que ¿cuáles creéis que son las principales barreras que experimentan las mujeres para poder reconocerse como no madres? ¿Alguien quién quiere contestar? Bueno, en relación al trabajo de campo etnográfico, de los relatos biográficos, yo pude ir, digamos, recopilando, yo creo que una de las grandes barreras es a nivel subjetivo, como que las mujeres desde pequeñita, desde niña, esta construcción del deseo de maternidad, y socialmente se espera de las mujeres que seamos madres, porque si no somos invisibles, como decían antes en la ponencia. Entonces es un proceso muy íntimo, muy personal, pero bueno, yo creo que cada vez tiene mayor, digamos, visibilidad social y bueno, y estamos en esa lucha del reconocimiento social también y cultural de las mujeres que no son madres, que tienen otros proyectos de vida, otros planes, y no por eso van a ser menos mujeres, porque ella dice, claro,
como que se sienten disminuidas o desvalorizadas por no ser madre. Y después, bueno, si analizamos el tema de las maternidades, sabemos que existe una jerarquía. No es lo mismo ser una madre biológica en la institución del matrimonio y pareja heterosexual que otras maternidades que sean por elección, como dijeron antes, o en pareja de lesbiana, que hay menor reconocimiento y proceso de aceptación cultural. Y entonces digamos que las no maternidades estarían en la postura más baja contra la hegemonía, digamos. Y entonces yo creo que una de las principales barreras, claro, a nivel subjetivo y a nivel social, yo creo que también nos queda mucho por seguir trabajando. Alexandra o Ludovica, ¿queréis contestar también? Alex, o bueno, da igual, una primero, cualquiera. Sí, adelante, Ludovica, que ibas a hablar. Vale, pues Yeah, only Ludovica. a little thing. Thank you for the suggestion. Yeah, if I understood the suggestion and the question, I can say that also from my interviews emerges that motherhood is narrated and told as a beautiful experience and something that is not that is indispensable, if I can say, and the rhetoric of this beautiful part accompanies the narratives of motherhood from all the women that I interviewed. I have also to say that I only interview mothers, so not women who would like to become mothers. So the positive narrative is reinforced by an identity that has been gained. So it's difficult to say anything different from the rhetoric of the beautiful motherhood. Thank you. Gracias. Alex, si Sí. quieres contestar, Alex. Sí, contesto muy rápido, solo hablando de algo de campo, que muchas veces en algunas entrevistas sale esta idea de, yo siempre me he pensado, me he pensado en el futuro teniendo hijos, ¿no? O hijas. Esto es la forma en la que está formulado es muy interesante porque siempre me he pensado realmente nos podemos pensar sin hijos, es decir, existe en el imaginario colectivo esta posibilidad, digamos, de vida. Yo creo que ahora cada vez más se escuchan estos discursos, ¿no? Pero es algo muy nuevo en realidad, la no maternidad voluntaria. O incluso involuntaria como un camino después de un recorrido de reproducción asistida que no haya funcionado, ¿no? Que no esté presente como barrera, que no esté presente en el imaginario colectivo el camino de la no maternidad, ¿no? Como un camino de elección. Gracias, Bruna, por la pregunta y a vosotras por las respuestas. Ana Molas también nos agradece y también comenta en relación a esta redefinición de las fronteras, ¿cómo creéis que se ven redefinidas con el auge de la práctica del envío de óvulos congelados al lugar de procedencia de los o las usuarias? ¿Quién quiere contestar? Creo que me toca a mí. Estoy pensando en la Sí. respuesta. Vale, ok, perfecto. Pues me hace pensar en este dato interesante que desde, por ejemplo, España, el primer proveedor de óvulos de Europa y los primeros del mundo, que se estén mandando muchos óvulos donados a algunos países, incluso, por ejemplo, Brasil.
pero sin que las personas que den los óvulos sepan que esto es una de las cosas que hacen las clínicas, y sin que esto esté en el escenario público y quizás pues no lo sé, digamos, cómo son presentados estos óvulos después en las clínicas brasileñas, ¿no? Pero yo creo que ahí estamos frente también a una práctica que va a tener un impacto muy grande sobre el cómo se piensan estas fronteras, en la que voy a pensar. Muchas gracias, Ana. Vale, gracias también por las preguntas y por la respuesta. ¿Alguien queréis añadir alguna cosa más, Ludovica o Mechi? No. Tenemos tiempo para una pregunta corta. Si alguien quiere hacer algún comentario, sugerencia. Hay una mano levantada. No la veo. No se me ha marcado la mano levantada. Bueno, pues la persona, no sé por qué no veo yo aquí la mano levantada. Pues adelante. Bruna. Hola, no, sí, sí. Hola. Hola. No sé por qué no me aparecía aquí la mano levantada, perdona. No pasa nada. Digo que voy a, bueno, a hablar porque por el chat, claro, es más difícil escribir los matices, pero me parece muy interesante estas barreras sociales y estos imaginarios de mujeres como madres, porque nos encontramos a mujeres que precisamente llegan tarde a la maternidad porque se han percibido a ellas mismas como no madres, ¿no? Porque tenían otros proyectos vitales, querían hacer otras cosas y de golpe no, ¿no? O sea, después de hacer muchas cosas, se plantean la maternidad, ¿no? Entonces, como problematizar un poco esta vinculación en el imaginario colectivo, que sí que está obviamente de las mujeres como madres, porque también hay otras mujeres que llegan precisamente por un imaginario como no madres. Entonces, bueno, simplemente ya sé que no hay tiempo y ahora nos iríamos a hacer un café y seguiríamos, pero problematizar esta vinculación, bueno, cuestionarla al menos, ¿no? De las niñas madres, porque hay muchas, ¿no? que precisamente no llegan a reproducción asistida por aquí, ¿no? Sino al revés, por una desvalorización de la maternidad y esto impide que tomen, en algún momento determinado puedan tomar decisiones reproductivas conscientes también, ¿no? Bueno, ahora he abierto un melón a un minuto de cierre, perdón. Bueno, sí, no hay tiempo, pero bueno, si muy rápidamente alguien quiere responder o hacer algún comentario. No, simplemente un comentario que yo creo que sí, que antes se pensaba que la fertilidad era para siempre y yo creo que en estos talleres de educación sexual y reproductiva tenemos que incidir, que al final la fertilidad tiene una fecha de caducidad, conocer nuestro ciclo reproductivo, ayer como hablaban de la menstruación y así, yo creo que es muy importante para decir que, bueno, que hay un tiempo para ser madre. El problema que yo creo que aquí es con las condiciones sociolaborales. El tema de la precariedad yo creo que nos ha llevado a retrasar mucho el momento de decidir ser madre y después, claro, nos vamos encontrando con otros problemas de infertilidad que surgen como de modo imprevistos o inesperados. Pero creo que cada vez más se está conociendo. Por ejemplo, una de las entrevistadas, pero bueno, ella era experta en maternidad, era matrona, y dice, yo sé que la fertilidad no es para siempre. Entonces, bueno, sí, yo creo que también tiene que ver con el momento de espera. ¿Cuál es el momento más adecuado, oportuno para ser madre? Y nunca llega. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que son importantes estos talleres de educación sexual y reproductiva. Bueno, parece que no nos queda tiempo, es la hora. Es una pena porque realmente podríamos aquí estar siguiendo hablando y es un tema que da para mucho, ¿no? Bueno, creo que hemos generado un poco de conocimiento colectivo gracias a las comunicaciones y el debate pequeño, pero que se ha empezado en un aspecto tan complejo de la vida como es la reproducción
reproducción humana, infertilidad, fertilidad, también la consideración social del parentesco, ¿no? Y el valor de la genética y la heteronormatividad, como nos comentaba Ludovica, y realmente dificulta satisfacer los deseos reproductivos y también dependiendo de legislaciones y demás, y como en algunos casos pues lleva, como hemos visto, fuera del país. Y también la poca importancia que se da, ¿no?, al duelo perinatal y también a las emociones en una sociedad muy medicalizada, ¿no? Pero bueno, realmente sería interesante, como decía Bruna, seguir con un café el tema, pero nos ceñimos a los tiempos y tiene que venir gente detrás. Muchas gracias, Ludovica, Alexandra y Mercedes, por vuestras aportaciones y los asistentes por participar y seguir